Hola y bienvenidos a El Faro de Sofía. Hoy vamos a meternos con una pregunta que parece sencilla pero tiene miga, que es la democracia. ¿De verdad es solo meter un papel en una urna cada X años? Vamos a usar las ideas de un filósofo, Jürgen Habermas, que le dio muchísimas vueltas a cómo podemos tomar decisiones juntos de una forma, justa y razonable. Mirad, para que nos hagamos una idea, pensemos en algo como lo que plantean estos textos. Un instituto. Hay que decidir si se cambia el uniforme o no. ¿Cómo se hace? Lo decide el director y punto. ¿Se vota rápido sin más? Pues este tipo de cosas, del día a día casi, nos llevan directos a Habermas. Él dice que hay como tres maneras de verlo, tres gafas para mirar la democracia. Vamos a verlas. La primera, el modelo liberal. Estas serían las gafas 1. Es como si la democracia fuera sobre todo un escudo, un paraguas para protegerte a ti, a tus derechos, tus libertades, que puedas decir lo que piensas, que nadie se meta en tu vida privada, esas cosas. El gobierno aquí es como un árbitro. Eso es. Su trabajo es vigilar que se cumplan las reglas y proteger esos derechos. ¿Y votar? Votar es decir, yo prefiero esto, tu opinión individual. Claro. Y es interesante porque aquí lo fundamental son los llamados derechos negativos, o sea, la libertad de que no te molesten, de que el Estado no interfiera. La autonomía de cada uno es lo más importante. El gobierno, mejor que se mantenga un poquito al margen, ¿no? Que garantice ese espacio privado y que el mercado funcione, y poco más. Vale, cambiamos de gafas. Modelo número 2, el republicano. Aquí la imagen cambia totalmente. Ya no es un escudo individual, es más como un equipo. La democracia es trabajar juntos por el bien de todos, por la comunidad. Ser ciudadano no es solo tener derechos para que te dejen en paz, es una tarea, una responsabilidad. Implica participar activamente. Exacto. Preocuparse por lo común. Y los derechos políticos, como votar o asociarse, son herramientas para construir juntos, para formar una identidad como grupo. Sí, aquí es donde entra esa idea de la virtud cívica, ¿verdad? Se espera que la gente piense un poco más allá de su ombligo, de su interés particular. La idea es que participando, hablando, debatiendo, forjamos un entendimiento común de lo que somos como comunidad. Aunque también hay que decir que este modelo tiene sus riesgos, ¿eh? A veces esa voluntad general puede acabar pasando por encima de grupos más pequeños o minorías. Es un peligro, sí. El modelo liberal intenta justo evitar eso. Exacto. Y llegamos a las terceras gafas, el modelo procedimental o deliberativo. Este es el que, prefería Habermas. Aquí, la clave de todo, el foco absoluto, está en el proceso, en cómo decidimos las cosas. Lo importante es que haya una discusión abierta, razonada, donde todos seamos iguales al hablar. Y lo que tiene que pesar es, él lo llama la fuerza del mejor argumento. Eso es. No vale si tienes más poder o más dinero o si gritas más. Es como el ejemplo que ponías de los amigos decidiendo qué peli ver. Justo. No debería ganar el más cabezota, sino el que da las mejores razones, las que convencen a los demás porque tienen sentido. Y esto es lo potente de Habermas, que la legitimidad, el por qué aceptamos una decisión como válida, no viene solo de haber votado, viene de haber participado o podido participar en un diálogo justo, racional. Él lo llama la institucionalización del uso público de la razón. Es decir, crear las condiciones, las normas, los espacios, para que la forma normal de tomar decisiones sea, hablar y razonar juntos. O sea que no vale cualquier discusión. No, claro. Implica algo fundamental, que tienes que estar dispuesto a escuchar al otro. Y, incluso cambiar de opinión si sus argumentos son mejores que los tuyos. No se trata de ganar un debate, sino de entenderse y llegar al mejor acuerdo posible para todos. Y detrás de esto hay ideas importantes de Habermas, ¿no? Muy brevemente. Sí, por ejemplo, la diferencia entre acción comunicativa y acción estratégica. A ver, explica eso un poco. Pues la comunicativa es cuando hablamos para entendernos de verdad, para llegar a un acuerdo. La estratégica es cuando hablamos para manipular, para conseguir un objetivo propio sin importar el entendimiento. Vale. Y la deliberación necesita la comunicativa, claro. Obviamente. Y también es clave la idea de esfera pública. El espacio donde discutimos las cosas comunes. Eso es. No tiene por qué ser un sitio físico, ¿eh? Antes podían ser los cafés del siglo XVIII, hoy, se supone que podría ser Internet, aunque eso tiene sus problemas, claro. Ya hablaremos de eso.
Es como un puente entre la gente, la sociedad civil y el Estado, donde se forma la opinión pública a través del debate. Y relacionado con esto está la diferencia que él hace entre el mundo de la vida y el sistema. Mundo de la vida, nuestro día a día. Sí, la familia, los amigos, la cultura compartida, donde nos relacionamos basándonos en el entendimiento, en la comunicación. Y el sistema, que son las grandes estructuras, la economía, la administración pública, que funcionan con otra lógica. La del poder y el dinero. Exacto. Y a Habermas le preocupaba mucho lo que llamó la colonización del mundo de la vida. Que esa lógica del sistema, fría, calculadora, Invada y distorsione nuestras relaciones cotidianas, nuestros debates. Que el dinero o el poder acaben decidiendo en ámbitos donde debería primar la razón y el acuerdo. Entiendo. Entonces, la deliberación, este modelo, lo que busca es reforzar nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos, ¿no? La autodeterminación. Sí, justo. La capacidad colectiva de darnos nuestras propias normas, pero hacerlo a través de un proceso racional, comunicativo. Y aquí ves cómo encajan los tipos de derechos. Los negativos, la libertad de, son la base del modelo liberal. Pero los positivos, el derecho a tener educación, sanidad, y los políticos, el derecho a participar, son fundamentales para el modelo republicano y sobre todo para el deliberativo. Sin ellos, ¿no puedes participar en igualdad? Para Habermas, entonces, la autodeterminación de verdad se ejerce deliberando. Sí. Pero, claro, llevar esto a la práctica hoy en día, parece complicado. Complicadísimo. Vemos una polarización tremenda. La gente no habla, se grita. Las trincheras ideológicas. ¿Y las redes sociales? ¿Ayudan o empeoran? ¿Son esa esfera pública nueva? ¿O más bien cámaras de eco, donde solo escuchas lo que ya piensas y circulan bulos? Es que ese es el gran dilema actual. El ideal de Habermas de un diálogo racional, respetuoso, basado en argumentos, choca de frente con la crispación, con las fake news, con la desinformación. Y no olvidemos la otra parte, la influencia del sistema, la presión económica, los grupos de poder. ¿De verdad todas las voces tienen la misma oportunidad de ser escuchadas? ¿O la lógica estratégica, la del poder y el dinero, ahoga la comunicativa? Complica mucho que gane el mejor argumento, desde luego. Muchísimo. Que prevalezca la razón sobre el ruido o el interés particular es un desafío enorme. Bueno, entonces, para ir resumiendo un poco, Habermas nos dice, ojo, la democracia es bastante más que ir a votar. Es un proceso, ¿no? Un proceso continuo de hablar, de escuchar de verdad, de buscar entenderse usando la razón. Exacto. Y aunque los problemas de hoy son muy reales, la polarización, el papel de las redes, la presión de la economía, yo creo que sus ideas siguen siendo súper útiles. Nos dan como una guía, una brújula para pensar cómo podríamos mejorar nuestra forma de tomar decisiones juntos. Cómo fortalecer la democracia desde su base, que es la comunicación. Quizá la pregunta que nos queda flotando, después de darle vueltas a todo esto, es ¿cómo podríamos cada uno, en nuestro pequeño ámbito, en el trabajo, con los amigos, en la familia, en una asociación de vecinos, intentar aplicar un poquito de esto? Un poco más de escucha activa, de buscar honestamente el mejor argumento, aunque no sea el nuestro de partida. Pequeños gestos, ¿no? Sí, crear microespacios de deliberación real. Quizá así, desde abajo, se pueda fortalecer un poco todo el edificio democrático. Ahí lo dejamos para seguir pensando. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el Faro de Sofía. Hasta la próxima.